¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y les voy a comentar la partida decisiva entre Magnus y Nepomniachtchi que decidió al finalista del campeonato mundial de la modalidad Fischer. Veamos qué ocurrió en esta partida. La situación es que Magnus llevaba un solo punto de solamente 3 partidas y Nepo ya llevaba 2 victorias. Así que Magnus estaba obligado a ganar esta partida. Y así comenzó todo. Caballo G3, F6 por parte de Magnus, C4, C5. Lo que Magnus trata de hacer con este orden de jugadas es tratar de buscar un desequilibrio, o sea, que exista no una posición simétrica, porque las posiciones simétricas son más complicadas de desestabilizar, de desequilibrar. Caballo B3, aquí Magnus decide realizar B5 de una vez. Ok, Nepo captura en B5 y Magnus no hace de una vez dama por peón, sino que Magnus hace C4, si el peón se avanza una vez, el caballo tiene que mover, fue a la casilla de 4. Esto permite a las negras ganancia de tiempo para desarrollar, controlar parte del centro, y ese caballo tiene que volver a mover. Se colocó en la casilla F3, ¿no? Una casilla que a primera vista es lógica, natural, pero también existe un inconveniente. Y es que el alfil en G1, como notarán, no tiene el casilla de desarrollo, al menos por ahora. Por lo tanto, este alfil buscará otro lugar para desarrollarse y será por este camino. Bien, estimados colegas, fíjense. Aquí Magnus quisiera de una vez capturar el peón, pero el problema es que si se captura de una vez, las blancas harán caballo F5 y es un ataque doble porque se amenazará caballo D6 jaque y también caballo por G7. Por ese motivo, Magnus jugó G6. Primero evita el salto del caballo a F5 y eso permite a Nepo en esta posición conservar este peón con la jugada A4, pero Nepo no decide hacerlo, porque si se realiza la jugada A4, entonces Magnus estaría prácticamente forzado a sacrificar, o sea, a tratar de desequilibrar en el flanco de dama con A6. Y esto de cierta forma le va a favorecer, porque si Nepo en esta variante captura en A6, entonces las piezas negras se desarrollarán muy rápido en el flanco de dama. Este peón estará perdido, esta casilla es débil. O sea, pinta bien esta posición para salir a ganar desde el punto de vista de las negras. Por ese motivo, Nepo no decide defender este peón, sino que hace H3. ¿Cuál es la idea? Pues tratar de darle actividad al alfil y por supuesto buscar un enroque. No pensar en enroque largo porque ya el flanco de dama está totalmente destruido. Ok, H3. Aquí Magnus juega D5. Ya está ganando mucho espacio, controlando el centro. Y Nepo alfil H2. ¿Sí? Tiene una posición de mucha armonía. Dama por B5 y enroque corto. Como notarán, las piezas blancas no pasan de la tercera fila. Es una posición muy sólida. Y también puede existir el riesgo de que si las negras se expanden mucho, pues habrá muchas casillas que debe de controlar. Así que ¿cómo hizo Magnus en esta posición? Pues primero desarrolla sus piezas, ¿no? El caballo mejora su posición. Aquí Nepo de una vez decide continuar con E3. La idea de E3 pareciera ser para continuar con alfil E2, seguido de D3 o de una vez realizar B3. Bueno, aquí se continuó con alfil E6. Ya Magnus está consciente de que no puede jugar con el rey en el centro. Tiene que buscar también el enroque. Ok. B3 juega de una vez Nepo, ya colocando cierta presión en el punto C4. Magnus enrocó y ahora sí se captura en C4, ¿no? Esto prácticamente obliga a que se cambien las damas. Dama por, torre por. Ahora estamos en una situación interesante, porque si Magnus quiere salir a ganar en esta posición, capturar de caballo, que pareciera ser lógica, está el inconveniente de que son las mismas islas de peones. O sea, serían 5 peones contra 5. Es una posición que se pueda
que para las blancas puede ser más fácil de manejar. Por eso Magnus decide capturar de peón, porque busca un desbalance. Y tras peón por, es aquí donde ya Nepo viene con ideas interesantes. Primero juega caballo E4, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la idea? Porque con caballo 4 ya este alfil cobra vida, pero está neutralizado por estos peones. Así que la idea de caballo E4 es buscar G4 seguido de G5 para debilitar este peón, porque si este peón se avanza, entonces este peón en E5 quedará débil. Por ese motivo, tras caballo E4, Magnus jugó H5, ¿sí? Evita este movimiento. Ahora este peón queda un poco débil y por eso Nepo juega alfil C2, ¿sí? Mirándolo en rayos X. Bien, aquí Magnus alfil E7, desarrollo. Torre B5 por parte de Nepo. Interesante este movimiento porque no solamente es con la idea de doblar torres, sino que esta torre también puede transferirse a la columna A. Evita, por cierto, o también tiene control de la casilla C5. Así que esta es una posición donde las piezas blancas tienen muchas ideas interesantes. Aquí Magnus continúa con caballo F7. Y aquí hay algo que deben de notar, estimados colegas. Se habló mucho en los comentarios. Yo estuve viendo la partida con los comentarios de Peter Leco y Alejandro Ramírez, en donde se comentaba que en esta posición Nepo pudiera intentar caballo H4 porque el peón tiene que ser defendido con el rey y no sabemos si más adelante existe un caballo por G6, rey por G6 y más adelante este caballo pudiera dar un peligroso ataque al descubierto. Por ahora no es nada grave, pero sí es interesante este tipo de movimiento. Pero Nepo no decide realizar caballo H4, sino continúa de manera lógica torre FB1, ¿sí? Doblando torres en la columna B. ¿Qué ideas aquí hay para las blancas? Pues primero está la idea de avanzar el peón y tratar de invadir en la séptima fila. Otra idea, que es la que plantea Nepo, ya la vamos a ver, porque luego de torre F D8 que jugó Magnus, la idea que tiene Nepo aquí es continuar con torre A5, ¿sí? Tratando de ya mirando debilidades de una vez. Ese peón se tiene que defender con una de las torres. ¿Con cuál? Bueno, con la torre en D7. No con torre C7 porque esa torre estaría siendo mirada en rayos X por el alfil. No es conveniente. Bien, torre D7. Ahora aquí Nepo hace una idea interesante. Caballo C3. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Primero hay que notar que el peón está siendo atacado. Así que Magnus lo defendió con rey G7, ¿no? Y la idea de caballo C3 es llevar el caballo a la casilla B5, que es lo que hace Nepo. Un peón que está siendo atacado dos veces, defendido una sola vez. ¿Qué puede hacer Magnus para defenderlo? Y lo defiende con esta jugada interesante, caballo D5. Un movimiento que a primera vista no parece tener sentido porque el peón sigue estando defendido una sola vez y atacado dos veces. Pero si realizan, por ejemplo, torre por, caballo por, aquí las negras pueden obtener buena actividad con torre A8. Porque si se realiza en esta posición torre B7, defendiendo al caballo, seguirá caballo D6. Sí, la torre ya no puede defender más al caballo. Si el caballo se retira, por supuesto, vendrá torre por peón. Sí, o sea, las negras obtienen una buena iniciativa. Por ese motivo, tras caballo D5, Nepo no decide capturar en A7 y como existe este tipo de idea de que el caballo vaya a la casilla B4, Nepo realizó A3. La jugada A3, el módulo lo da como dudosa porque existe una jugada mejor que esta, ¿no? O sea, la idea de A3 es justamente prevenir este movimiento, pero existía una bonita jugada de Nepo para de una vez definir la posición o sea, definir de una vez la posición con este bonito sacrificio
caballo b de 4. Es interesante que el alfil no tenga lugar a donde ir, porque bueno, venir a esta casilla sería perder un peón. Pero si se captura el caballo, por ejemplo, peón por, caballo por, si el alfil aquí se defiende con caballo d8, aquí Nepo tiene la brutal jugada, boom, alfil a4 y esa torre queda atrapada porque no puede mover, no puede quitarse de la columna D. Es verdad que las blancas han sacrificado una pieza, un caballo. Si las negras quisieran, por ejemplo, devolver la pieza sacrificada con torre C7, pues en este caso las blancas simplemente capturan en E6 y el caballo queda indefenso. Así que no le conviene a las negras entrar en esta variante. Pero es que tampoco no existen otras jugadas satisfactorias. Por ejemplo, si se realiza rey F7, pues tranquilamente se captura en E6, perdón, aquí rey F7, tranquilamente en este caso se captura primero en D7 y tras alfil por sigue nuevamente el caballo estando indefenso. No sirve rey F7, tampoco sirve torre D6 porque se capturaría la torre y después se capturaría el alfil y finalmente siempre el caballo queda indefenso. Así que por ese motivo, en vez de la jugada A3, esta jugada caballo B de 4 proporcionaba a las blancas una bonita posición. Recordemos que Magnus estaba obligado a ganar en esta partida. Pero ok, A4 es para evitar este movimiento. Todavía existe la tensión de capturar en A7. ¿Qué hizo Magnus aquí? Pues como este peón debe defenderse, continúa con alfil C5. Bien, la partida continúa, torre A6 atacando al alfil, y es aquí donde Magnus continúa con alfil B6. Y llegamos a otro momento importante de la posición, porque aquí, a pesar de que la torre ya no mira al alfil directamente, hay un rayos X, es decir, aquí en esta posición se puede continuar con caballo por peón. Es válido este movimiento, pero Nepo decide continuar con E4, ¿no? Y E4 es interesante porque ahora este alfil realmente ha quedado sin actividad en esta diagonal. Y claro, como el caballo está atacado, el caballo tuvo que retroceder a la casilla C7 y ahora sí vino la captura de este punto. Pero antes de continuar les quiero mostrar que en vez de la jugada E4 de Nepo se pudo realizar de una vez caballo por A7. ¿Sí? Este movimiento es interesante porque si aquí las negras deciden continuar en esta variante con torre A8, entonces existe esta fuerte jugada, boom, torre por alfil, que eso prácticamente obligaría a las negras a realizar caballo por torre, y tras torre por caballo las negras no tienen el tiempo de capturar este caballo porque el alfil estará indefenso. Así que se pudo haber continuado con esta variante, pero bueno, regresando a la partida se continuó con E4, caballo C7, y aunque la torre está atacada, Nepo captura en A7, como diciendo, capturas la mía, yo capturo la tuya. Aquí se continuó justamente de esa manera, caballo por, el alfil está atacado, se colocó en la casilla C5, como este caballo corre peligro de quedar atrapado, retrocedió a la casilla B6, está apoyado por la torre, se ataca en D7, la torre se colocó en D8, y es aquí donde ya Nepo se da cuenta de que esta posición se puede simplificar con este movimiento caballo D5, porque si aquí las negras deciden capturar en D5, se llega a una posición en donde las blancas van a emerger con su pareja de alfiles, y lo interesante es que esta torre todavía tiene la posibilidad de ingresar a la séptima fila. Las negras no podrán capturar este peón por torre A1 y estas dos piezas estarán comprometidas. Por ese motivo, aquí Magnus, para
evitar este tipo de ideas de la invasión de la torre en la séptima, continúo con caballo de 6. No capturo en D5. Cada vez que se cambia una pieza, la posición tiende más a ser igualada. Bien, ahora, como Nepo trata de simplificar la posición, aquí continúa con D3. Y este es otro momento interesante para Magnus, porque Magnus no quiere simplificar, quiere mantener una posición tensa, pero ¿qué puede hacer? Y después de unos minutos decidió capturar en D3. Realmente una jugada que no quería hacer, pero no habían otras opciones, porque en esta posición parece interesante cambiar en D5. Y digo parece porque no es la mejor, ya que en esta variante, luego de peón por alfil, aquí parece que se puede conservar el peón con C3. Pero resulta que no es así, porque este peón se va a capturar con el movimiento torre B3. Y aunque pareciera que aquí las negras tienen recursos tácticos con torre C8, como diciendo, si capturo vendrá alfil por F2, seguido de torre por torre. Es aquí donde las blancas muestran que sus piezas están mejor preparadas con boom, D4. O sea, en esta variante Nepo tiene todas las de ganar, porque si se realiza alfil por peón, tranquilamente caballo por alfil, peón por caballo, y las blancas ganan el caballo en D6. Y por supuesto, si se captura primero con el peón, entonces las blancas harían alfil por caballo, y tras alfil por alfil, caballo por peón, y este caballo vuelve la vida, estará en D6 bien ubicado, y la torre invadirá en B7, el alfil bloqueando este peón pasado está bien ubicado. O sea, realmente todo está a favor. Por ese motivo aquí Magnus, cuando Nepo hizo la jugada de 3, Magnus no quiso capturar el caballo, se conformó con la captura en D3, y tras alfil por, bueno, el caballo está atacado, fue a la casilla B8. Y como verán, esta posición resultante es que en el flanco de rey existen 4 peones contra 4. Es complicado desequilibrar en este flanco. Y bueno, Nepo tiene un peón de ventaja que decide conservarlo. A4, caballo de 7, regrupando. Y es aquí ahora donde ya Nepo trata de, digamos, acomodar sus piezas o mejorar sus piezas. Continúa con caballo de 2. Busca simplificar con caballo C4. Aquí Magnus hizo alfil A7 con la idea de llevar el caballo a C5. Por ese motivo Nepo juega caballo B3. Sí, evita caballo C5. Y realmente Magnus no encuentra planes para desequilibrar esta posición. Continúa con G5, que realmente no hay algo útil para las negras que puedan hacer con el fin de desequilibrar. No hay un camino. Y Nepo sí mejora la posición de sus piezas. Rey F1 se quita de la clavada. Por supuesto, también está la idea de más adelante traer al alfil a la vida por esta diagonal. Magnus continúa con alfil por caballo buscando desequilibrar, pero es que luego de peón por y caballo E6 atacando, es aquí donde Nepo tiene dos opciones de continuar. Una es caballo C5 tratando de buscar caballo E6, y otra es la que jugó Nepo, que es caballo A5 con la idea de buscar este ataque doble. Y en esta posición Magnus rápidamente continuó con caballo por peón, que fue el error decisivo porque omite un detalle táctico y es la jugada boom, caballo B7. Y aquí Magnus decide abandonar porque, por supuesto, capturar no tiene sentido por jaque y se pierde el alfil. Pero es que mover la torre tampoco tiene sentido porque se captura el caballo y de igual manera seguirá el ataque doble. Por ese motivo, tras caballo B7, ya Magnus decidió abandonar. Y bueno, gracias a esta victoria, Nepo pasa a la final a enfrentarse con Hikaru Nakamura. Así que, estimados colegas, si les ha gustado muchísimo esta partida, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.